Bienvenidos, mis queridos amigos, hermanos, a este mi canal, Mi Hogar Camino al Cielo. Tenemos eh, un nuevo tema hoy y es un tema muy interesante. Y siempre, como siempre, les pedimos que por favor se queden hasta el final para que puedan ver todo el contenido y puedan compartir. Les agradecería mucho que puedan compartir, suscribirse a este canal, Mi Hogar Camino al Cielo, y también puedan, si tienen alguna sugerencia de algún tema que quieren que se pueda poner en este canal, pues estamos muy gustosos de escucharle. Bien, vamos entonces a empezar este, este, este estudio de la palabra de nuestro Dios. El tema de hoy es el infierno. Saben que el infierno o el término infierno ha sido muy estudiado y queremos compartir algunas opiniones en relación a este tema tan interesante. Vamos a empezar con lo siguiente. Dice aquí, dice, es el infierno, ¿no? Hablamos del infierno, dice, es una pregunta que todos nos hacemos, ¿qué es el infierno? Un lugar, un evento, es el sitio donde que van las personas que mueren. ¿Qué es el infierno? Eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a ver. Eh, pero para empezar, tenemos este párrafo de sermones escogidos que queremos leer. Dice, si como seres racionales tan solo meditáramos que delante de nosotros hay un cielo que obtener y un infierno que rehuir, si mantuviéramos eso en mente, ¿creen ustedes que permitiríamos que los afanes terrenales debiliten todo nuestro fervor religioso? No tendremos que preocuparnos por estas cosas por mucho tiempo. Pasamos por este mundo como peregrinos y extranjeros. Este párrafo dice que nosotros debemos preocuparnos, ¿no? Hay un lugar que ganar y un lugar que evitar. En De Soto a las Gentes, página 590, dice, pocos creen de todo corazón y alma que tenemos un infierno que rehuir y un cielo que ganar. Y es la razón por la cual ponemos este tema, eh, porque tenemos que estar conscientes de que cuando una persona muere no termina todo, ¿no? Y que debemos tener una fe suficiente para creer que nuestro Señor Jesucristo nos volverá y nos dará la vida eterna. Vamos a ver el infierno. Vamos a primero analizar los términos, ¿no? Lo que significan los términos, lo que está escrito. En Job capítulo 26, versículo 6 dice, el Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Job nos dice, nos habla de que ante los ojos de Dios, el Seol, o sea, la morada de los muertos, está abierto, o sea, para él nada es oculto, ¿no? Y utiliza dos términos. Job se refiere al Seol y Abadón. Vamos a ver, aquí está en hebreo el Job capítulo 26, 6, donde están los dos términos. Permitan señalarles. Aquí están los dos términos. Permítame, aquí puedo poner. Muy bien, aquí está el término, ¿no? Aquí está el término Sheol y aquí está el término Abadón, ¿no? Que utiliza Job. Pero, ¿qué es el Sheol? Vamos a ver, ¿qué es el Sheol? Dice, la palabra Sheol, esta palabra únicamente se halla en el Antiguo Testamento, ¿no? Quiere decir que en el Antiguo Testamento el término Sheol es el que utilizan para definir lo que es la morada de los muertos. Dice aquí, miren lo que dice Sheol. Se refiere, perdón, Sheol, Sheol se refiere a tumba, infierno, pozo, inframundo. El Seol, la designación del Antiguo Testamento para la morada de los muertos, ¿no? Lugar sin retorno, dice allí, ¿no? Los malvados enviados allá, eso es lo que quiere decir el Seol. Pero el Seol es un término hebreo. Pero también
hay la palabra Abadón, que acabamos de leer en Job, que también es el lugar, o digamos, el equivalente, o sea, a Sheol, con la diferencia, o sea, Sheol y Abadón podríamos decir que es lo mismo, con la diferencia de que Abadón significa lugar de destrucción, el lugar de destrucción, ¿no? Abadón. Ya vamos a hacer la conclusión al final y nos vamos a dar cuenta más claramente de estos términos. En Apocalipsis capítulo 9 versículo 11 dice la palabra de Dios. Ya estamos en el Nuevo Testamento, ¿no? Dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Aquí ya encontramos el término griego. Así es que Sheol, término hebreo, ¿no? Abadón también, pero ya en griego es Apolión. Miren lo que el comentario bíblico nos dice en relación a este término, comentario bíblico adventista. Abadón, transliteración del hebreo Abadón, destrucción. Primero hemos dicho que significa destrucción. Esta palabra se usa en sentido genérico, ¿no? En sentido genérico y equivale al infierno o al Sheol, que es el reino figurado de los muertos. Dice, el uso de este nombre hebreo aquí es importante porque buena parte del simbolismo de Juan tiene origen hebreo. En tradición judía, Abadón es personificado. Aquí dice, inclusive el comentario bíblico nos habla de que el término hebreo es importante porque Juan utiliza mucho. Y entonces el término Apolión es el término griego que significa destrucción. Muy bien, sigamos vamos a otro término. Gehenna. Ese término Gehenna es importante porque muchas veces Jesús utiliza este término, Gehenna. Vamos a ver lo que significa Gehenna. En Mateo capítulo 5, versículo 22, encontramos este término. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mire lo que dice Jesús en Mateo, al infierno de fuego. Esta palabra infierno que está aquí en Mateo y nosotros le puse completamente en hebreo porque, como decía el comentario bíblico en hebreo, es lo que habla, ¿no? Es lo que el origen, el origen pensamiento hebreo, que todos eran judíos. Aquí encontramos todo el término y encontramos la palabra, mire, aquí, Gehenna. No, es traducido como infierno, pero en el griego dice Gehenna, ¿no? Gehenna. Jesús utiliza Gehenna. ¿Y qué es Gehenna? Vamos a leer un poco en Mateo capítulo 10, versículo 28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el cuerpo en el infierno. Pueden destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La palabra infierno aquí, también, si ustedes ven aquí, son los mismos términos, que es Gehenna, ¿no? Que utiliza el término Gehenna. En Jeremías capítulo 31 vamos entonces a un párrafo del Antiguo Testamento donde está la palabra Gehenna, ¿no? De donde que surgen, pues, siempre viene del hebreo. Dice, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Este término en Jeremías habla de un lugar en el cual iban las personas, los hombres idólatras, ¿no? Que adoraban a dioses y que sacrificaban a sus hijos, les quemaban a sus hijos, ¿no? Y eso también así que comenzaron a hacer el pueblo de Israel. Y a ese lugar en el cual quemaban, que era el valle, conocido como el valle de Hinnom, que es, podemos nosotros decir, que es el término hebreo, valle y no, que en el griego es Gehenna. Aquí encontramos Gehenna, la palabra Ge significa valle, y Gehenna es un nombre propio, el nombre propio del valle. Entonces es Gehenna. Miren lo que dice aquí en cuestión a Gehenna, lo que significa Gehenna. Dice, ¿qué es Gehenna? Este término es la transcripción del término hebreo Geinom,
lugar maldito donde ciertos israelitas y sus reyes infieles habían quemado vivos a sus hijos e hijas en honor a Moloch. Parece que en época de Cristo se quemaba allí la basura de Jerusalén. Jesús empleó el término de Gehenna para hablar del fuego del infierno, de la manera que las escrituras usan en el mismo sentido los términos del horno de tinieblas de azufre. Aquí Jesús utiliza este término, ¿no? Como ya dicho, el término para demostrar, pero en época de Jesús aparentemente parecía que era un valle, no era un valle, mejor dicho, un valle, un lugar de basura. Aquí usamos nosotros la ilustración, si se pueden ver, el valle de Hinnom o Gehenna. Cuando Jesús dice Gehenna, entonces tiene en mente este valle donde quiera, podríamos decir, el basurero de la ciudad de Jerusalén. Y ahí eran quemada la basura. Pero lo interesante y curioso también es que no solo la basura, sino que los muertos que eran crucificados y que no eran reclamados, los cuerpos eran lanzados de este lugar, los cuerpos. Y ahí también está el término que el gusano que nunca muere, porque siempre había gusanos ahí, porque siempre había cadáveres, había basura y se quemaba. Esa era la imagen que Jesús presentaba del valle de Gehenna o el gen o el infierno, podemos nosotros decir, que era este lugar. Ahora vamos a otro término. Hemos visto ya dos términos. Vamos a este término, también utilizado en el Nuevo Testamento, pero ya no tanto por Jesús. Permítanme. Aquí encontramos un párrafo de Pedro, 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Miren lo que está aquí diciendo Pedro, ¿no? Y aquí habla de un término llamado infierno. Pero aquí el término infierno ya no es Gehenna, sino es tártaro. El término es tártaro, ¿no? Que viene del griego. ¿Ok? Entonces, pero que el dato que es similar al Gehenna. Vamos a ver lo que nos dice el comentario bíblico de este versículo. Miren lo que nos dice aquí. Dice el comentario bíblico adventista, 2 Pedro capítulo 3, versículo 4. Porque si Dios no perdonó, el apóstol comienza ahora una serie de ilustraciones para mostrar cuán inevitables son arrojados al infierno, ¿no? Las personas que mueren son arrojados del infierno. En griego se emplea el verbo tártaro, echar al tártaro. Los antiguos griegos consideraban que el tártaro era la morada de los impíos muertos y el lugar donde recibían el castigo corresponde en cierta medida al Gehenna judío. Eso es lo que dice el comentario bíblico adventista. Así es que tártaro, ahora la diferencia, que el tártaro, según lo que nos dice Pedro, permítanme leerlo otra vez, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, al tártaro. Aparentemente parece que el tártaro es un término que utiliza Pedro para indicar dónde están los ángeles caídos, ¿ven? Los ángeles caídos, y que pues de una de otra manera en cierta medida, se parece al término Gehenna judío. Vamos al siguiente término, al Hades. ¿No? Este término encontramos en Lucas, no solo en Lucas, en varias partes, pero encontramos en Lucas capítulo 16, versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Eso es lo que dice Lucas 16, 23. En el Hades alzó sus ojos. Y eso se refiere lo que contó Jesús, ¿no? En relación al rico y a Lázaro, ¿no? Que había un rico y había un hombre pobre que era Lázaro y los dos murieron. Y eso es lo que está contando aquí Jesús. Y dice que eh, el rico estaba en el Hades, ¿no? El rico estaba en el Hades y la palabra Hades aquí, como en Apocalipsis, vamos a leerlo, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, y la muerte y el Hades
fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Este término Hades, que está aquí en Lucas capítulo 16, versículo 23, aquí aparece en griego la palabra Sheol, ¿no? Es la palabra Sheol, que es similar al Hades, Hades, como Hades, ¿no? Muy bien, el Sheol. ¿Qué es el Sheol? Ya habíamos dicho, en griego, el comentario bíblico adventista nos habla del Hades, sepulcro o muerte. El Hades es la morada de todos, buenos o malos, hasta que llegue la resurrección. Por lo tanto, literalmente, Lázaro también estaba ahí. Cuando hace comentario del 16, ¿no? Que habla acerca del Hades. Ahora hacemos un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado para, pues, comprender los términos. Comenzamos con infierno. La palabra infierno, según Wikipedia, dice la palabra infierno viene del latín inferno o inferus, que significa debajo, lugar inferior, subterráneo. Esta en relación con las palabras Seol en hebreo y Hades en griego. Eso es lo que dice Wikipedia en relación al infierno. Quiere decir que infierno es un término latín, ¿no? Es un término latín. Vamos a ver. Entonces, el término infierno es un término latín que aparece en la Vulgata, mientras que el Sheol que tenemos aquí es el término hebreo, que equivale al Hades del griego. Casi siempre cuando en el Antiguo Testamento hablan del Sheol, en el Nuevo Testamento se traduce como el Hades. También hay el término Abadón en griego, en hebreo, perdón, en Sheol en hebreo, Abadón en hebreo y en griego es Apolión, ¿no? Mientras que en hebreo es Geinon, en griego es Geena. ¿No? Son los términos que utilizan pues, en hebreo y se utiliza en griego. Pero si hacemos interesante, hacemos un pequeño resumen en relación a esto, nos damos cuenta que el infierno es debajo, en la parte de abajo, debajo, subterráneo. Y ese está haciendo referencia cuando una persona muere, pues se le entierra debajo de la tierra, ¿no? Generalmente, ahora se utiliza también en las partes altas, pero en la época pues se utilizaba en la parte de la tierra y algunos en los sepulcros, en las cuevas, ¿no? Que era antiguamente también se le enterraba. Entonces, lo que significa infierno sería subterráneo. Mientras que el Seol o el Hades significa la morada de los muertos, la morada de los muertos. Y Abadón y Apolión significa destrucción. Y Jena significa, el término Jena se refiere al valle donde se quemaba la basura fuera de Jerusalén. Si hacemos un pequeño resumen interesante, dice la morada de los muertos, donde que esperan el Sheol es la morada de los muertos donde que esperan la resurrección, tanto para vida eterna o para muerte, ¿no? El Sheol. Y Abadón es la destrucción. Los muertos que no han aceptado a Cristo serán destruidos. ¿A través de qué? El fuego. Del fuego que se utilizaba en Jena. Qué interesante esta definición, pero son los términos que se utilizan para determinar la palabra infierno, ¿no? Que son los diferentes términos que utiliza tanto en el hebreo como en el griego y en el latín, en la referente a infierno. Ahora vamos a ver, nos damos cuenta nosotros que llegamos a la conclusión que el infierno es un lugar en el cual van los muertos en espera de su destrucción final, de su castigo final. Este castigo será eterno. Vamos a ver lo que nosotros podemos mencionar en Marcos capítulo 9, versículo 43 y 44. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si nosotros leemos este término, ¿no? Y vemos esto y creemos nosotros, y aparentemente dice que los muertos, ¿no? Reciben un castigo eterno, un fuego eterno, que siguen quemándose constantemente.
Pero vamos a ver lo que realmente lo dice. Ahora, la palabra infierno aquí, el término infierno, es el término Gehenna, ¿no? Si nosotros vemos en hebreo es Gehenna. Y si recordamos Gehenna, es un valle en el cual se quemaba la basura, ¿no? Se quemaba la basura, ya habíamos mencionado anteriormente. Y ahí es donde prácticamente no se apagaba. Ese era una imagen, ¿no? Que Jesús utilizó. Ahora vamos a ver en Jeremías capítulo 17, versículo 27, pero si no me oyereis para santificar el día de reposo, así dice, dice nuestro Dios, que debemos santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén el día de reposo. Yo haré descender fuego en sus puertas y consumirán los palacios de Jerusalén y no se apagará. Mira, aquí también utiliza el término no se apagará, ¿no? Yo haré descender fuego en sus puertas, en las puertas de Jerusalén, y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Claramente aquí en este tema es lo que queremos resaltar, es que el fuego va a consumir las, eh, eh, las puertas de Jerusalén hasta que pues se termine el combustible y se van a apagar. Pero aquí es un hebraísmo que dice no se apagará. A lo que se refiere es que ya una vez quemadas, esas puertas ya no volverán nunca más a hacer o volver a ser puerta, digamos. De eso se refiere. No se apagarán, que nunca volverán a ser lo que eran antes. Es un hebraísmo, no quiere decir que seguirán quemándose porque pues las puertas se acabaron de quemar, ya no hay más combustible y se quedan ahí, son destruidas. Vamos a ver un poco más adelante en este mismo concepto está en Judas capítulo 1, versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, los cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, y sufriendo el castigo del fuego eterno. Sodoma y Gomorra recibieron el castigo del fuego eterno. Lo que lógicamente lo que nosotros sabemos y entendemos que hasta ahora pues, no están quemándose. Pero lo que dice se refiere al fuego eterno. Lo que se refiere es, igual que las puertas de Jerusalén, pues la ciudad de Sodoma y Gomorra ardieron, quemaron hasta que el combustible se acabó y terminó. Sus consecuencias, ¿no? Sí eran eternas, no volverán a ver, pues no volverán a hacer más en la historia de este mundo, o sea que fueron aniquilados, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo cuando hablamos de fuego eterno. No es que van a permanecer quemándose, sino que sus pues, consecuencias son eternas hasta cuando lo que había en la ciudad se quemó. Ahora vamos a ver esta declaración de Jesús. Esta declaración de Jesús, que es conocido como el versículo campeón de las escrituras, porque este versículo casi todos los que sabemos la Biblia sabemos de memoria. Yo creo que es el primer versículo que todo el mundo nos aprendemos cuando estudiamos la palabra de Dios, San Juan 3:16. Podemos decirlo de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta declaración de Juan 3:16 habla de dos, de perderse y salvarse, ¿no? Vida eterna y perderse. Pero lo interesante es la palabra perder, y eso es lo que vamos a ver en el original, a lo que está refiriéndose Jesús, ¿no? Eh, a eso es lo que queremos analizar. Miren usted, la palabra, espero que esté un poco claro, parece que está un poco oscuro, pero esperemos que ustedes puedan mirarlo. Aquí está la palabra en griego, que es apolumi, apolumi. Es la palabra griega que está traducida como perder o no se pierda. Este término, perder, no se pierde. Es la palabra apoliumi. ¿Pero qué significa apoliumi? Destruir completamente. Increíble. Destruir completamente. Entonces, podemos nosotros volver a leer el versículo y leemos el siguiente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no sea destruido completamente,
mas tenga vida eterna. Ese es el término realmente como el original menciona, ¿no? Aquí encontramos nosotros que lo que Jesús dijo, o vida eterna o destrucción completa, ¿no? Porque la misericordia de Dios, pues, es grande. Tenemos aquí el término San Juan 3:16 completamente en hebreo, y aquí el término que acabamos de mirar, ¿no? Que es destruir, perdón, perderse, ¿no? Perder, que es la palabra abad. En hebreo la palabra abad, ¿no? Y que la palabra abad, ¿qué significa la palabra abad en hebreo? Perecer, ¿no? Extraviarse, ser destruido, perecer, morir, exterminado, exterminar. Y así como en el término griego, también el mismo término que es en hebreo, pues él en hebreo es abad, en griego es apolión, y en español es perderse, se ha traducido como perderse, pero realmente lo que quiere decir es destrucción completa. Y eso es lo que está diciendo Jesús, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, pues, que le da la oportunidad de una vida eterna o una destrucción completa. No en ningún momento eh, a- eh, nuestro Señor en su pensamiento tenía la idea de que iban a estarse quemando eternamente. No, destrucción completa, no hay más. Entonces terminamos con lo siguiente. Lugar o el infierno es un lugar o es un evento. Y aquí pongo una imagen. Ustedes pueden mirar aquí, es la Jerusalén antigua, no la Jerusalén antigua, el lugar donde está la Jerusalén antigua. Este lado está el Monte de los Olivos, muy conocido por nosotros. En la mitad está el Monte Moriah, muy conocido también por nosotros, en el cual está ahí el Templo de Jerusalén. Fue construido el Templo de Jerusalén en el Monte Moriah. Y acá está en el Monte de Sión, también conocido por nosotros. Este es el lugar, ¿no? Y aquí tenemos un valle de Cedrón y el valle de Hinnom, o Jena, ¿no? El valle de Jena. Lo interesante de esto es que según Zacarías capítulo 14, versículo 4, miren ustedes, voy a leerles, dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente del monte de los olivos, y se partirán por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. En este lugar, según Zacarías, se abrirá, se formará un gran valle. Pero ¿cuál es la razón por la cual se va a abrir este gran valle? Cuando los pies, o sea, significa cuando Jesús venga, ¿no? Cuando Jesús venga. Ahora, aquí en Apocalipsis 20 nos habla de esta parte. Estamos llegando a la conclusión final. ¿Qué es el infierno? Hermanos, el infierno no solo es un evento, según Zacarías es un lugar donde que se va a abrir el Monte de los Olivos a un gran valle para o abrir, hacer el valle para la llegada de la Nueva Jerusalén. Cuando Jesús venga por segunda vez, los hijos de Dios que hemos aceptado su mensaje, vamos a ser llevados al reino de los cielos y moraremos con Él 1000 años. No se olviden, los hijos de Dios que aceptamos a Él como el Mesías Redentor, como el Salvador del mundo, vamos a ser llevados cuando Jesús venga por segunda vez al cielo para morar a Él durante 1000 años. Eso dice Apocalipsis 20, 1000 años. Después de los 1000 años descenderá Jesús con la nueva Jerusalén y con todos los redimidos dentro de esta ciudad y se ubicará, descenderá, aterrizará, podemos decir, en este gran valle que está en Monte de los Olivos, que curiosamente es parte del Gehenna, ¿no? Del Gehenna. ¿Y qué pasará? Vamos a Apocalipsis 20. Yo creo que este es otro video más amplio, pero ¿qué sucederá según Apocalipsis 29? Una vez que la ciudad baje, ¿no? Los muertos que no aceptaron a Jesús volverán a la vida. ¿Y qué va a pasar? Estos muertos que volvieron a la vida
subieron sobre las anchuras de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Aquí encontramos el infierno, mis queridos. Es un lugar, según Zacarías, y es un evento, porque terminará aquí por el fuego y todos aquellos que no aceptaron a Jesús serán consumidos completamente. Y entonces habrá cielos nuevos y tierra nueva, donde que Dios quiere que moremos. Encontramos aquí el final de la historia del hombre, que no aceptó a un Dios que desde el Génesis demostró su amor para que el hombre pecador. Todos aquellos que no están inscritos en el libro de la vida, pues en este lugar, conocido como infierno, como el fuego, ¿no? Que está curiosamente en el valle en el valle de Jena o de Idón, pues serán destruidos. Y terminamos con lo siguiente. En Mateo 25:46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. No, pues, ni siquiera podemos, es como digo, tal vez redundar decir, o está por demás decir a qué lugar vamos y queremos estar. Hermanos, el lugar que al final y al cabo todos los seres humanos vamos a estar. Nadie, ninguno se va a escapar. O estaremos en ese valle de fuego o estaremos en la ciudad otorgada por Jesús, la vida eterna. Que Dios nos bendiga. Que podamos ser pues obedientes y fieles a nuestro Dios y que podemos, que todos aquellos tenemos la esperanza de la vida eterna. Que el Señor les bendiga y los cuide. Nos veremos pronto en un pronto video. Vamos a terminar con una oración y pedir a ustedes que por favor compartan este mensaje, ¿no? Este video. Oremos. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por ese conocimiento que nos das a través de tu palabra. Queremos, Señor, entregar nuestras vidas a ti y podamos, Señor, por tu misericordia, ser parte de los redimidos. Te rogamos de este nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis queridos amigos y hermanos. Que Dios nos bendiga y nos veremos, como digo, pues pronto.